Hola a todos, mi nombre es Andrés Collaguaso y en este video les voy a mostrar el análisis de vulnerabilidades que realicé con dos máquinas de laboratorio, Metasploit Tab 3 con una Windows Server 2008 R2 y otra con Ubuntu 14.4 LTS. La idea es usar Nmap y Nessus para identificar los puertos abiertos, los servicios en ejecución y luego ver qué vulnerabilidades presentan. Al final voy a comparar los resultados de ambas máquinas y dar unas conclusiones sencillas sobre qué tan inseguras son. Como logramos ver en esta parte de acá, tengo la primera, que es la metodología que utilicé. En este caso hice un reconocimiento con Nmap. Lo primero que hice fue un barrido de puertos abiertos. Luego hice la detección de servicios y versiones. Luego también realicé la detección del sistema operativo y para finalizar hice la ejecución de script de vulnerabilidades. Como lo vemos aquí, está en esta parte del código. Luego en Nessus hice un escaneo tipo Basic Network Scan y con los plugins también actualizados. Revisión de las vulnerabilidades clasificadas por severidad y la explotación del reporte. eh, y la exportación del reporte PDF para que quede como evidencia. Los resultados con Nmap, revisando cada uno de los puertos abiertos, identificando los servicios y versiones. Luego también ejecuté los scripts de Nmap para encontrar vulnerabilidades conocidas y después lo mismo con Nessus. Ahora, como vemos en esta parte de aquí, tengo puertos abiertos identificados. En este caso, uno de los puertos abiertos desde el 21, el 22, el 80, el 135, el 139, 445, 3306, 3389, 8080, entre otros. Como podemos ver, aquí tenemos las vulnerabilidades detectadas con Nmap. En este caso, nosotros tenemos algunos puertos que se encuentran abiertos y tenemos también lo siguiente. Uno de los puertos que están abiertos es precisamente el 445. Esto lo detectó Nmap. Detectó que la máquina usa SMB V1, que es una versión obsoleta e insegura. Los scripts confirmaron las vulnerabilidades. Por ejemplo, aquí está, el MS17010 de Eternal Blue y aquí también tenemos, ¿no? El CVE 2017-01-43. También hay el 0144. ¿Qué quiere decir esto? Que este servicio se usa para compartir archivos en impresoras en redes Windows. En esta versión, un atacante puede tranquilamente ejecutar un código remoto sin autenticación. Esta es una de las vulnerabilidades que fue explotada por WannaCry y NotPetya. ¿Qué es lo que puede suceder? Ejecución remota del código y propagación automática en la red. Luego tenemos nosotros otros códigos como lo vemos acá y ahora tenemos el puerto 80. Este es el puerto del TCP, también del IIS 7.5 Internal Information Service, como lo vemos aquí. Nmap identificó la versión IIS 7.5 vulnerable a fallos de ejecución remota y DOS como el CVE 2010, 18, 19 y también entre otros. ¿Cuál es la explicación? El IIS es el servidor web de Microsoft. Las versiones de antiguas son muy propensas a ataques remotos y permiten comprometer todo el servicio de la web. Por eso aquí la severidad es alta, al igual que el anterior era su severidad crítica. ¿Cuál sería el impacto en esta situación? Que la IA es o que puede existir una ejecución remota de código y caída del servidor web. Luego tenemos otros tipos de puertos que también se localizaron como el 8080 y Nmap lo que hizo es detectó un Tomcat expuesto con posibilidad de cargar archivos maliciosos. En este caso el CVE 2009-3733. ¿Qué quiere decir esto? Que Tomcat se usa para ejecutar aplicaciones Java. En estas versiones, un atacante puede subir un archivo JSP en Shell
y ejecutar comandos, así de simple. Por eso es que su severidad en este caso es alta. ¿Cuál es el impacto que puede causar? Pues el control total del servidor web a través de Tomcat, como lo podemos ver. Luego hay otro tipo de servidores eh, que pueden ser también vulnerables por ese mismo ataque, como lo vemos acá, Apache Tomcat. Ejecución remota, fuga de información, el TLSSL, que también fue muy débil, y tenemos puertos como el 3389. Esto lo detectó la versión MySQL, vulnerable a la autenticación, y esto fue también débil, ¿no? Tenemos también puertos que fueron abiertos en esta parte de acá, como lo pudimos notar, los puertos 22 del TCP, como lo vemos aquí. Este puerto 22 del TCP lo detectó Nmap y reportó una versión vulnerable a varios fallos de seguridad. Por eso es que aquí tenemos una parte, ¿no? El MS17010 y también su versión en Ethernet Blue. El SSH se usa para administración remota. Versiones viejas permiten que el DOS y la ejecución de comandos bajo ciertas condiciones. Esto es muy riesgoso ya que compromete credenciales y accesos remotos no autorizados también, ¿no? Luego tenemos varios puertos como lo vemos en esta parte de aquí, el 3389 que también logramos verlo, el 3306 también como lo vemos en esta parte de acá. Este en cambio es un puerto del TCP. Nmap detectó la versión MySQL vulnerable a la autenticación débil. ¿Cuál es su explicación? Que MySQL es una base de datos. Esta versión tiene bugs que permiten autenticarse sin credenciales válidas tras otros intentos. ¿Qué quiere decir eso? Que el atacante tiene acceso a todas las bases de datos y existe un posible robo y alteración de información. Esto pasó con Nmap. Las mismas vulnerabilidades se encontraron con Nessus en este caso y se reportó 123 hallazgos en total, de los cuales 8 eran críticas y 17 altas. Para este caso tenemos lo mismo. En cambio, Nessus marcó la detección de RDP y lo clasificó como riesgo elevado si no se encuentra parchado, como lo vemos acá. En otras partes y en otros puertos también confirmó vulnerabilidades en Windows del HTTP, eh, que permite la ejecución de código como solo enviar una petición mal informada, ¿no? Aquí vemos también algunas comparativas que nosotros tenemos, ¿no? El aspecto, la identificación de los puertos, en el caso de Nmap, fue muy detallada y rápida. En cambio, con Nessus fue automática con relación a los CVES. Uno de los ejemplos era que identificó múltiplos CVES, ¿no? En Tomcat 8.x y que permiten la ejecución remota del código y la exposición de información sensible. También el aspecto, tenemos aquí el SMV1, esto lo detectó Nmap, ¿sí? Y Nessus en cambio confirmó el fin del soporte y la criticidad del servicio SMB. Para los servicios web, como habíamos visto, detectó el IIS, el Apache, el Clashfish, PHP, y en cambio el Nessus asignó CVEs específicos y enlaces de exploit, como habíamos visto en los ejemplos anteriores. Aquí, ¿no? CVEs. Aquí está. Luego tenemos el reporte. En el caso de Nmap, pues fue texto técnico de Nmap y en cambio en eso sí nos permite dar un PDF y clasificarlo como severidad, ¿no? Aquí tenemos la tabla consolidada de vulnerabilidades y mitigaciones. Para este caso, lo que se recomienda, como logramos ver aquí, es deshabilitar el SMPv1 y aplicar parches, ¿no? En el IIS, en cambio, utilizar y retirar el IIS 7.5 y utilizar una versión
mucho más actual. En la parte del Apache Tomcat, actualizar la versión y que sea más estable y que sea soportada, ¿no? En la parte del Glassfish, nosotros tenemos eliminar servicios no usados y actualizar o restringir el acceso, hacer un proceso de hardening. En el PHP 5 nosotros tenemos la, la parte de mitigación, que es migrar a PHP 7 o que sea algo más superior. Y en el caso del Windows Server 2008, pues migrar a Windows Server 2009-2022 y aplicar hardening, pero demasiado estricto. Aquí tenemos las tablas de vulnerabilidades detectadas, como lo habíamos visto antes, ¿no? Todas, de los cuales tenemos nosotros críticas altas y cada uno de ellos, ¿no? Entre los datos, aplicar actualizaciones de Glassfix, restringir accesos por firewall, puertos de admin, actualizar el PHP MyAdmin, deshabilitar parámetros, vulnerabilidades, migrar como habíamos dicho. Eso tenemos en la parte de Windows, ¿no? Más que todo, Nmap aquí nos ayuda a identificar versiones inseguras y vulnerabilidades conocidas como Eternal Blue. En cambio, como podemos ver aquí, el Nessus profundiza un poquito más mostrando los CVEs exactos de seguridad, de severidad, los CVSS y mitigaciones también, como lo vemos en esta parte de acá. Se podría decir que en conjunto se confirma que Windows Metaexploitable 3 es altamente vulnerable, con puntos críticos en SMB, RDP y el IIS y Tomcat, además de varias aplicaciones complementarias como MySQL y Jenkins, que también lo encontramos en esta parte de acá, ¿no? Ahora vamos nosotros con Ubuntu. Lo que se hizo es en la máquina Ubuntu 14.04 LTS, se analizó la máquina virtual de la misma manera, ¿no? ¿Cuál fue la metodología aplicada? En este caso, se aplicó lo mismo. Nmap, barrido de puertos, se hizo la detección de versiones y sistema operativo, la ejecución de scripts de vulnerabilidades y en el caso de Nessus también hicimos un escaneo tipo Basic Network Scan, sobre todo en los puertos, ¿no? Identificación y clasificación de vulnerabilidades con base en el CBSS y la exportación de reporte PDF que también se lo hizo. Tenemos aquí los resultados con Nmap, el escaneo. Tenemos los siguientes. Nmap identificó los siguientes servicios abiertos de la máquina Ubuntu. En este caso, el FTP lo encontró abierto, el SSH, el HTTP, que era en el Apache 2.4.7, ¿sí? Y localizó varios tipos de vulnerabilidades, encontrando algunos de los puertos también abiertos, como tenemos en esta parte de aquí, ¿no? Aquí tenemos algunos tipos de vulnerabilidades críticas. En el caso del CVE, el 2015-3303, que fue crítico. Lo primero que encontró en la parte de los resultados fue algunos puertos, como les había comentado antes, el puerto 21. El puerto 21 del FTP, este servicio nos permite transferir archivos, pero aquí está con una versión vulnerable, ejecución remota y comandos. Esto significa que un atacante puede subir o mover archivos en el servidor y ejecutar un código malicioso. También encontró en los críticos el puerto 22 del SSH, el OpenSSH. Este se usa para la administración remota y segura. Sin embargo, la versión que se detectó fue muy antigua y tiene varios SBE que permiten escalada de privilegios y uso de logaritmos débiles. Esto podría ser usado en ataques de fuerza bruta o man in the middle.
como lo vemos en esta parte de acá. Aquí tenemos los CVE. También detectó los puertos 8080 y el puerto 80. En este caso del Apache, como logramos ver en esta parte de acá, ¿no? En esta parte de aquí, ¿sí? Esto por el CVE 2017-7679. Aquí, en cambio, se ejecutan aplicaciones web. El problema es que tanto Apache como el PHP están desactualizados. Por eso aquí una de las versiones, mejor dicho, una de las mitigaciones que nosotros podemos hacer es actualizar eh, este al Apache y dado que tiene vulnerabilidades críticas como ejecución remota de OS y también el XXS, que lo tenemos acá, ¿no? Luego tenemos los puertos 139 y 445 que era de Samba, como logramos verle aquí. Samba es el equivalente a SMB en Linux. Detectamos versiones vulnerables a Samba y aquí tenemos el 2017-7494 del CVE, lo que permite a un atacante ejecutar código remoto cargando librerías maliciosas. Luego tenemos también que se detectó eh, el puerto 3306. Este puerto es aquí de MySQL. Al igual que en Windows, el servicio está expuesto y con credenciales débiles. Por eso está en media su eh, severidad. ¿Cuál es la forma de mitigar esta parte de aquí? Pues configurar las credenciales y restringir las IPS, ¿no? Esto abre la puerta a varias inyecciones de SQL. También encontramos los CUPS, como lo vemos acá, esto en el puerto 631. Este servicio, en cambio, gestiona impresoras, pero en esta versión tiene vulnerabilidades que permiten ataques de denegación de servicio. Y aunque no es tan crítico como el SMB o el Apache, que lo habíamos visto también, muestra cómo servicios no esenciales también presentan un riesgo. Y aquí tenemos las vulnerabilidades críticas. En el caso, ¿no? El FTP, la mitigación es actualizar y deshabilitar el mod copy. También en el PHP, migrar a PHP 7 y en el PHP actualizarlo, ¿no? Y restringir el acceso interno y protegerlo. En resumen, en la máquina Ubuntu, las vulnerabilidades críticas se concentran en el stack web, en todo lo que es FTP, todo lo que es el Apache, el MyAdmin, el Drupal, además de Samba y MySQL que también están expuestos, ¿no? Aquí tenemos el Drupal, todo lo que pasó en Ubuntu. Luego nosotros tenemos una comparativa de vulnerabilidades críticas. En este caso, como nos dimos cuenta, eh, tanto Ubuntu como Microsoft tienen vulnerabilidades muy fuertes, ¿no? Sobre todo Ubuntu que tiene extremadamente una vulnerabilidad severa en su capa web y en la base de datos, además de tener un sistema operativo obsoleto. Aquí, en cambio, en la comparativa de vulnerabilidades críticas, tanto en Windows como Ubuntu, que logré hacerlo, tenemos lo siguiente, ¿no? El puerto 21, que nosotros habíamos ya visto antes, del TCP y el FTP, en el caso del Windows Server, como lo vemos en esta parte de acá, ¿sí? Como tenemos en esta parte de acá, aquí tenemos la del sistema Windows. Eh, en el caso del Windows Server no se detectó en esta máquina, ¿sí? Pero en Ubuntu, en cambio, sí lo detectó. Y aquí justamente está, ¿no? El Prof FTP. Esto es vulnerable y la ejecución remota. Y aquí tenemos una CVE 2015-3306. Luego también tenemos el puerto 22 del TCP. En el caso del Windows Server es vulnerable eh, a múltiples CVEs, como lo vemos en esta parte de acá, ¿no? Del
Aquí tenemos varias severidades críticas y hay que migrarlo a como de lugar. Luego tenemos el IIS también, que es vulnerable al, al DOS, el RCE y también los CB 2010 1899, que es crítico. Lo que habíamos visto antes, hay que migrar al IIS 10 y aplicar parches. En el caso del Windows hay que actualizar el Tomcat, como lo habíamos visto. Luego los puertos 4848 de Glassfish, también que lo habíamos visto, eh, son su vulnerabilidad de path transversal. Y en el caso de Ubuntu, como lo vemos aquí, pues no se detectó, ¿no? El Jenkins también estaba abierto aquí en el Windows, el puerto 49248 del TCP Jenkins, como lo habíamos visto, este estaba expuesto. En el caso de Ubuntu, en cambio, no se encontró, no se detectó ese puerto. En el caso del Windows, encontramos los puertos 8080 del TCP, también el 8180, el 8888, eh, y aquí encontramos nosotros el Apache Tomcat, que puede ocasionar múltiples vulnerabilidades. En el caso de Ubuntu encontramos el Yeti 8.17 y aquí tenemos vulnerabilidades, ¿sí? Vulnerabilidades XSS y el CSRF. Luego tenemos también algunos puertos como el 631, que en el caso del Windows no se encontró, no estaba presente, pero en el caso de Ubuntu sí. Aquí en cambio el cube sí estaba. Los cubes 1.7 sí era vulnerable al DOS, que es el CVE 2014 5031, que ya lo habíamos visto antes. Y en el caso del sistema operativo, el Windows Server está fuera de soporte ya, y Ubuntu también está ya fuera de soporte. Lo que podemos decir aquí, justamente tenemos críticos para Windows 445 del TCP y para Ubuntu el 21 del TCP, críticos del 80 y en el caso de Ubuntu el Apache, para Windows 8080 y para Ubuntu PHP, para Windows PHP 5 y acá el Drupal Core. Altas tenemos lo mismo, ¿no? El 3389 y en el siguiente caso de Ubuntu el 139 445. Medias también tenemos aquí el 445 del TCP y en el caso de Ubuntu el 631, el 80 de Windows y el 3306, pero así también se encontraron algunas vulnerabilidades o en el caso que nos dieron solamente informativas, ¿no? Detección del sistema operativo del Windows Server que ya estaba obsoleto y también del sistema operativo Ubuntu que estaba ya obsoleto. Los banners puestos en el IIS del Apache en Tomcat y también en Ubuntu. Como conclusiones, yo podría decir que Windows es más vulnerable en servicios de red internos, SMB como lo vemos aquí, RDP y RPC. Estos puertos son usados por gusanos y ataques automáticos, ¿no? En el caso de Ubuntu es más vulnerable en la capa web. Todo lo que tenemos de Apache, PHP, el ProfTPD, el PHPMyAdmin, el Drupal, el Yeti. Los atacantes pueden explotar estas fallas desde un navegador. En sí, ambos sistemas comparten el mismo problema raíz, ¿no? Estar fuera del soporte y sin parches de seguridad, como aquí lo tenemos. Estas son nuestras conclusiones. Y en conjunto, el análisis demuestra que los servidores desactualizados son la principal amenaza en cada uno de los sistemas operativos. En el caso de estas infraestructuras de TI, tanto en Windows como en Linux, el ciclo de actualizaciones y parches es vital para mantener la seguridad y reducir los riesgos de explotación. Esto sería
mi presentación, eh, todo lo que las vulnerabilidades que se ha realizado, como lo vemos aquí, ¿sí? El análisis de vulnerabilidades de las máquinas metasploitables, tanto en Windows, ¿sí? Windows Server 2008 y también en Ubuntu, como la vimos en esta parte de acá, ¿no? Aquí tenemos Ubuntu. Eso es todo. Mi nombre es Andrés Collahuaso. Muchas gracias.